Cordial saludo, mi nombre es Anderson Bejarano Rodríguez y en el marco del doctorado en educación exploraré las tecnologías digitales en la sociedad de la información. No hablaré solamente de cables y pantallas, sino de herramientas de liberación pedagógica. Ahora bien, el punto de partida en el concepto de hipermediaciones, hemos pasado de ser sujetos pasivos que solo recibían información a ser prosumidores. ¿Qué quiere decir esto? Producimos, transformamos y resignificamos contenido en tiempo real. Esto no es solo un cambio técnico, no es solo un cambio técnico, es un ecosistema dinámico que exige una nueva mirada pedagógica centrada en lo simbólico y lo colectivo. En cuanto al contexto histórico y sus dimensiones, podemos hablar de los hitos que hay en la comunicación como primer eje central. Si miramos atrás, desde el papiro hasta las redes sociodigitales del siglo XXI, la humanidad siempre ha buscado mediar sus mensajes. Sin embargo, hoy la velocidad es extremadamente exponencial. Ya no basta con saber usar solamente la herramienta, sino que necesitamos entender su impacto en todo este contexto de globalización social. También tenemos la dimensión de la alfabetización. Por eso se propone una alfabetización digital que sea multidimensional. No es solo, no es solamente lo instrumental, el saber hacer, sino también lo cognitivo para poder filtrar datos. Lo socioemocional para interactuar con una ética y sin dejar de lado lo axiológico, ¿para qué? Para ser consciente del impacto cultural y lo emocional para construir una identidad digital de manera equilibrada. Nosotros hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de que los jóvenes o los niños que han ido naciendo en este siglo son los, digámoslo así, los chicos de la era digital, los millennials. Pero si nosotros nos vamos a ver, el uso que ellos le dan a este tipo de herramientas tecnológicas en muchas ocasiones no es el adecuado. Sí, ellos entran a jugar y cogen un computador para adelante y para atrás, pero ya el saber hacer algo productivo con estas herramientas digitales en ocasiones pues se quedan un poco cortos. Dentro de la aplicación y adopción tecnológica podemos hablar de la aplicación en el aula. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Usamos nosotros el pensamiento computacional. Sí, son herramientas como Scratch para la lógica, la curaduría de contenidos para combatir desfiles y la wiki pedagógica para rescatar, por ejemplo, el saber ancestral de nuestras comunidades. También podemos hablar del camino que hay que seguir en cuanto al tema de innovación. Para llegar allí debemos entender el modelo ACOD. No podemos saltar de la nada a la innovación. Primero entramos por el acceso, luego la adopción y adaptación. Hacemos lo mismo, pero con pantallas, hasta llegar a qué? A la apropiación y finalmente, ahora sí, a la innovación. Crear soluciones únicas para nuestro contexto. En cuanto al contexto crítico y a las brechas, podemos hablar de la vulnerabilidad y del Pacífico colombiano. Aquí, en este punto, es donde la teoría toca tierra, digámoslo así. En contextos de vulnerabilidad, como en el Pacífico colombiano, la tecnología no es un lujo. ¿Sí? Ya nosotros sabemos las condiciones que se dan en estos territorios apartados, en estos territorios donde en muchas ocasiones la inversión del Estado es muy nula. La tecnología
como les decía anteriormente, no es un lujo para estas comunidades, es prácticamente un motor de identidad, de resistencia. Cuando hay aislamiento geográfico, la alfabetización digital se convierte en soberanía cultural. ¿Por qué? Porque es como la única manera que tienen estas comunidades para conectarse con el mundo exterior. Se proponen enfoques como el mobile learning, los recursos online, para que la falta de Internet no sea sinónimo de exclusión cognitiva. En este mismo contexto, podemos hablar de la disminución de esta brecha digital que aborda, digámoslo así, que tiene sometidos a estas comunidades alejadas de los centros poblados. Cerrar la brecha implica tener en cuenta algunos pilares fundamentales, dentro de esos cuales podemos hablar de la infraestructura satelital que debería garantizarse como un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es que decimos que la Constitución nos habla de una igualdad, de que todos tenemos derecho, pero si nosotros nos damos cuenta, hay muchos de estos territorios apartados que esa, 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 esa fundamentación o eso que expone a veces la normatividad, la ley, solamente se queda en papel. Otro pilar que se debe tener en cuenta es la formación continua, mentorías entre docentes, formación de líderes en estas comunidades para que sean ellos quienes repliquen toda esa información en sus territorios, en sus lugares. Y la accesibilidad, hablemoslo así, que bajo un diseño casi que universal para el aprendizaje. O sea, es construir puentes donde hoy, entre comillas, hay muros, ¿sí? Es construir esos puentes que permitan que estas comunidades apartadas, que estas comunidades donde no llega algunos procesos del Estado, se puedan garantizar a través de normatividades claras y efectivas. Una de las propuestas de acción que se plasman o se emiten en este proceso va más en la parte institucional, ¿sí? Y debe ser clara, clara y coherente. El docente debe dejar de ser, digámoslo así, la fuente, ¿sí? Para más bien convertirse en un facilitador de estos entornos híbridos. Debemos integrar el análisis de sesgos que tenemos hoy en día, sesgos algorítmicos en el currículo y fomentar una ciudadanía ética que evite el ciberacoso y la polarización que hoy tanto se vive en nuestros territorios. La transformación humana se concluye citando la esencia de nuestra investigación, de nuestro inicio de nuestra investigación. Las TIC aún son el puente entre las aspiraciones de un pueblo y sus posibilidades técnicas. El reto no es solo conectar al mundo, no es solo conectar al mundo, sino equilibrarlo entre el acceso con la equidad. Hagamos de la educación un proceso de liberación digital. ¿Para qué? Para que todas estas poblaciones alejadas, todas estas poblaciones apartadas de los cascos urbanos, puedan tener también acceso a este tipo de herramientas, a este tipo de conectividades y que no se queden en intermediarios o que no sean los políticos quienes al final terminan disfrutando de todo este tipo de recursos que en ocasiones algunos gobiernos ponen a disposición de las comunidades, pero en el camino se van quedando poco a poco hasta finalmente no llegar los proyectos donde tienen que llegar. Muchísimas gracias.
muy amable. Espero haber dado respuesta eh, a lo que se exigía, a lo que se exige en este trabajo entregable.